Un lockdown que salió terriblemente mal. ¿Qué pasó? La persecución se vuelve nacional y la verdad ya no se puede ocultar más. El protocolo Omicron volumen 3, Red de criptas. Capítulo 15, El faro de los muertos. El sábado llegó con una tormenta eléctrica que azotaba la costa de Virginia. El viejo faro de Cape Hope, una estructura de piedra abandonada desde los años 70, se alzaba sobre los acantilados como un diente roto. David esperaba dentro, envuelto en una manta vieja que había robado de un motel de carretera. Sus piernas seguían sanando de las quemaduras químicas, pero el dolor físico no era nada comparado con la tensión psicológica de llevar 6 días prófugo, viendo su rostro en los telediarios nacionales bajo el rótulo de terrorista doméstico implicado en la explosión de Blackwood. La puerta de madera crujió. David se tensó, agarrando la barra de hierro que lo acompañaba a todas partes. De la lluvia emergió una silueta delgada, seguida de otras 7. Era Sara. Venía con el rostro demacrado, empapada y con los ojos inyectados en sangre, pero sus 7 alumnos estaban con ella. Lo logramos, profe, susurró Sara, derrumbándose en un abrazo cansado. Cruzamos la cantera a pie. Tuvimos que escondernos en graneros y comer lo que encontrábamos, pero están todos bien. 10 minutos más tarde, una señal de linterna desde el camino anunció la llegada de Marcus. Su grupo también había sobrevivido al trayecto por las vías del tren, aunque Marcus traía una cojera visible por un esguince mal curado. De los 22 alumnos que salieron de Blackwood, 22 estaban allí. Un milagro en mitad de la masacre. Las noticias dicen que la escuela sufrió un atentado por un grupo radical, dijo Marcus, sentándose en el suelo del faro mientras la tormenta rugía afuera. Nos han declarado oficialmente muertos a todos para que nadie nos busque. Si nuestras familias intentan decir que estamos vivos, las silencian. El gobierno borró nuestras identidades, añadió Sara, sacando un ordenador portátil viejo y pesado de su mochila. Pero no contaban con esto. Antes de que el sistema Omicron cortara el wifi en el aula, logré descargar los registros de errores del servidor local en este disco duro externo. No son solo datos informáticos. Hay nombres, presupuestos del Departamento de Defensa y los planos de los laboratorios subterráneos de Blackwood. David se acercó a la pantalla. Entre líneas de código y términos médicos complejos, una palabra se repetía en los documentos oficiales: Proyecto Quimera. Un programa de armas biológicas que utilizaba virus mutagénicos para crear soldados capaces de ignorar el dolor y operar en entornos colapsados. La escuela secundaria Blackwood se había construido justo encima del laboratorio para usar la infraestructura de seguridad como tupadera de la superficie. No podemos acudir a la prensa tradicional, dijo David, mirando los datos. Las cadenas de televisión están compradas por el Estado. Si subimos esto a Internet de forma normal, los algoritmos de la NSA lo borrarán en 3 segundos. Necesitamos una red que el gobierno no pueda apagar. La Darknet, dijo Marcus. Conozco un foro de filtraciones en la red Tor gestionado por un grupo de activistas en los Apalaches. Se hacen llamar los Desterrados. Si les entregamos el disco físico, ellos pueden retransmitirlo a servidores espejo en Europa y Asia a través de canales cifrados que el Pentágono no puede bloquear. ¿Dónde están?, preguntó David. En unas antiguas minas de carbón abandonadas en Virginia Occidental, respondió Marcus. A 300 millas de aquí. Capítulo 16. La traición del Raider. El viaje hacia el oeste de Virginia en una furgoneta robada de una empresa de fontanería fue un ejercicio de paranoia absoluta. David conducía por carreteras secundarias, evitando las autopistas interestatales donde las cámaras de reconocimiento facial del gobierno los habrían detectado en minutos. Los 22 chicos viajaban apiñados en la parte trasera, cubiertos por lonas y herramientas. Al tercer día de viaje, mientras cruzaban el Parque Nacional de las Montañas Blurry, el cielo volvió a llenarse de ese zumbido agudo que les gelaba la sangre. Pero esta vez no era un solo dron de reconocimiento. Una patrulla de 3 helicópteros militares de transporte táctico MH-60 Blackhawk pasó rozando las copas de los árboles, desplegando equipos de asalto en los puentes y cruces de caminos más adelante. Alguien nos delató, dijo Sara, mirando por el espejo retrovisor. No hay forma de que supieran que veníamos por esta ruta. David miró los salpicaderos de la furgoneta. Nada extraño. De repente, su mirada se fijó en la mochila de uno de los alumnos del grupo de Marcus. Del bolsillo lateral sobresalía una pequeña luz azul intermitente. «Pásame esa mochila», ordenó David sin frenar. Marcus la agarró y sacó el objeto. Era un inhalador para el asma de última generación, provisto de un chip de geolocalización inteligente para emergencias médicas. El dispositivo se había conectado automáticamente a una red satelital comercial al salir de la zona de sombra del bosque. Lo siento mucho, profe, lloró el alumno del fondo.
Tenía miedo de quedarme sin aire en la mina y lo cogí de la enfermería antes de salir. No sabía que nos rastrearía. Ya no importa, dijo David, viendo como un todoterreno blindado de la agencia federal aparecía en la curva de la entera, bloqueando el paso. Sujétense todos. David dio un volantazo violento, metiendo la furgoneta por un camino de herraduras sin pavimentar que descendía hacia un cañón boscoso. El vehículo saltó descontrolado entre las rocas, perdiendo el parachoques y destrozando la suspensión, hasta que impactó de lado contra un roble centenario. El motor se apagó en una nube de vapor hirviendo. Todos fuera, hacia las colinas de carbón, gritó David, saliendo por la ventana rota del conductor. Los chicos salieron como pudieron de la furgoneta accidentada justo cuando los primeros soldados federales comenzaban a bajar por el camino a pie, disparando ráfagas de advertencia que destrozaban los troncos de los árboles a su alrededor. Capítulo 17. El santuario subterráneo. El grupo corrió ladera arriba, trepando por colinas de escoria y polvo de carbón negro que tiñeron sus roupas y rostros. Al llegar a la cima de la cresta, la entrada de la mina, Anvil Black, se abría como una boca oscura en la roca. No había puertas, solo maderas podridas que amenazaban con derrumbarse. Adentro, instó Marcus, guiando al grupo hacia las profundidades de la montaña. A los pocos metros de adentrarse en el túnel principal, las luces de sus perseguidores iluminaron la entrada. Sin embargo, antes de que los soldados pudieran cruzar el umbral, varias figuras con máscaras de gas industriales y chaquetas militares raídas surgieron de los túneles laterales de la mina. Iban armados con escopetas de caza y rifles antiguos. Al suelo, civiles. Bramó una voz ronca a través de un megáfono. Un estallido ensordecedor sacudió el túnel. Los desterrados no dispararon a los soldados, activaron una carga de dinamita controlada en los puntales de la entrada de la mina. El techo de roca cedió con un estrépito colosal, sepultando la entrada bajo toneladas de piedra y tierra, aislando por completo el interior del exterior. Un silencio absoluto, denso y negro, volvió a reinar. ¿Vosotros sois los chicos de Blackwood?, preguntó el hombre de la máscara de gas, acercando una linterna al rostro de David. Somos lo que queda de ellos, respondió David, mostrando el disco duro externo que Sara le había entregado. Y este es el precio de nuestra cabeza. El hombre examinó el disco duro y luego miró a los 22 adolescentes cubiertos de polvo de carbón. Se quitó la máscara de gas, revelando un rostro surcado de cicatrices y unos ojos cansados. Bienvenidos a la resistencia. Soy el comandante Vance. Vamos abajo, la señal de retransmisión está lista. Capítulo 18. La última transmisión. En el corazón de la mina, a 200 metros bajo tierra, los desterrados habían montado un centro de comunicaciones improvisado con servidores refrigerados por agua y antenas de satélite camufladas en los respiraderos de la montaña. El lugar bullía de actividad. Sara conectó el disco duro al terminal principal. El sistema empezó a desencriptar los archivos del proyecto Quimera. En las pantallas aparecieron los vídeos de las cámaras de seguridad de los subsuelos de la escuela, imágenes horribles de los técnicos siendo atacados por las criaturas que ellos mismos habían creado, y la posterior orden automatizada de la IA Omicron decidiendo sellar el edificio con los estudiantes dentro para usar el aire de las aulas como sistema de enfriamiento de los reactores biológicos. Esto va a iniciar una guerra civil informativa, dijo Vance, con los dedos volando sobre el teclado. La transmisión se lanzará simultáneamente a 3 millones de nodos en todo el mundo. No podrán borrarla. Pero el Pentágono sabe que la señal saldrá de este complejo minero. Tienen 10 minutos antes de que envíen bombarderos tácticos para demoler la montaña entera. Hazlo, dijo David. No corrimos tanto para acobardarnos ahora. Vance presionó la tecla de ejecución. Una barra de progreso verde comenzó a llenarse en la pantalla principal, 0%. 25%. 50%. Afuera, la montaña empezó a temblar. El sonido de los cazas F-35 rompiendo la barrera del sonido en el cielo de Virginia Occidental se filtraba a través de la roca. Las primeras bombas antibúnker de precisión guiadas por satélite comenzaron a impactar en las colinas exteriores, provocando desprendimientos en los túneles secundarios de la mina. El sistema está sufriendo un ataque de denegación de servicio, DDoS, desde los servidores del gobierno, gritó Sara, tecleando desesperadamente. Están bloqueando la subida al 85%. Necesitamos 2 minutos más o la señal se corromperá. David se colocó detrás de ella, apoyando sus manos en sus hombros. Puedes hacerlo, Sara. Hackeaste el sistema más avanzado de Virginia desde un aula a oscuras. Esto es solo otra cerradura. Encuentra el imán y quítale la corriente. Sara respiró hondo,
Cerró los ojos un segundo para aislarse del ruido de las explosiones que amenazaban con sepultarlos, y escribió una línea de comando que redirigía el flujo de datos a través de la red eléctrica civil del Estado, saltándose los cortafuegos militares. La barra de progreso saltó instantáneamente al 100%. Retransmisión global completada. Archivos Omicron duplicados en la red pública. En las pantallas de televisión del campamento militar de afuera, en los monitors del Pentágono y en millones de teléfonos móviles de ciudadanos estadounidenses corrientes, los vídeos del horror de Blackwood y las pruebas del experimento biológico del gobierno comenzaron a reproducirse en bucle. El secreto de Estado mejor guardado de la década acababa de morir. Vance sonrió de medio lado, apagó los monitors de un manotazo y agarró su fusil. La señal ya está fuera. Ahora, muchachos, viene la parte divertida, sobrevivir al derrumbe y salir a ver cómo arde el sistema desde el exterior. El perímetro de contención ya no es de ellos, es del mundo entero. David miró a Marcus, a Sarah y a los demás chicos. Sabía que sus vidas como ciudadanos ordinarios habían terminado para siempre, pero al mirar el reflejo de la libertad en sus ojos cubiertos de carbón, entendió que el verdadero Lockdown había terminado. Ahora, eran libres en la clandestinidad. Capítulo 19. El éxodo de la montaña. El impacto de la tercera bomba antibúnker no se escuchó. Se sintió como una onda de choque que vació el aire de los pulmones de David. Las lámparas industriales que colgaban del techo de la mina estallaron en una lluvia de cristales y filamentos encendidos, sumiendo el centro de mando en una penumbra rota solo por los fogonazos de las baterías de respaldo de los servidores. El polvo de carbón suspendido en el aire se volvió tan denso que bloqueaba la luz de las linternas. Evacuación general. Bramó el comandante Vance, con la voz ahogada por la máscara de gas que se había vuelto a colocar. Los puntales del sector norte están cediendo. La montaña se viene abajo. David no esperó la orden. Agarró a Sarah del brazo, ayudándola a levantarse de la silla del terminal antes de que una viga de hierro fundido cayera sobre el teclado, aplastando las pantallas que un segundo antes anunciaban el éxito de la transmisión. Marcus ya estaba agrupando a los chicos en la boca del túnel sur, el único que no dependía de la entrada principal que habían dinamitado. «Profe, el túnel sur conecta con las viejas galerías de ventilación hidráulica», gritó Marcus, tapándose la boca con la manga para no respirar el polvo. «Salen directamente al lecho del río de la vertiente oeste». El grupo de 23 personas, escoltado por 4 milicianos de los desterrados, se internó en una galería estrecha y descendente. Las paredes de roca crujían a su paso, emitiendo chasquidos secos que indicaban que la montaña se estaba reasentando bajo el peso de los bombardeos aéreos. Detrás de ellos, el centro de comunicaciones que acababan de abandonar desapareció bajo un desprendimiento de toneladas de pizarra y tierra. A medida que avanzaban en la negrura, el sonido de las explosiones exteriores comenzó a atenuarse, reemplazado por el rugido del agua subterránea. El túnel desembocó en una enorme cadena natural donde las antiguas turbinas de drenaje de la mina yacían oxidadas y cubiertas de musgo. El agua del deshielo de las montañas corría con fuerza por un canal de hormigón hacia una grieta en la base del cañón exterior. «Es el único camino», dijo Vance, señalando la abertura por donde el agua salía despedida hacia el vacío. «Hay una caída de 3 metros hacia una poza profunda en el fondo del cañón. Si saltamos ahí, estaremos fuera del radar de los cazas. El humo del bombardeo impedirá que los satélites detecten firmas térmicas en el agua». David miró a sus alumnos. Sus rostros estaban cubiertos de una costra negra de carbón y sudor, pero sus ojos ya no reflejaban el pánico del aula de Blackwood. Habían visto caer el sistema y sabían que no había vuelta atrás. De uno en uno, cubriéndose la cabeza al caer, instruyó David, colocándose al borde de la grieta. Los adolescentes saltaron a la oscuridad exterior, desapareciendo en el torrente de agua que se precipitaba hacia el cañón. Marcus y Sarah saltaron juntos, tomados de la mano. David miró a Vance, quien le dio un asentimiento firme con la cabeza antes de lanzarse él también. El profesor tomó aire por última vez en la mina y se arrojó al vacío de la noche. Capítulo 20. La alborada del nuevo orden. El impacto contra el agua jalada de la poza le devolvió la lucidez a David. Emergió a la superficie en el fondo de un cañón escarpado, rodeado de coníferas gigantes que bloqueaban la vista del cielo. La tormenta se estaba disipando, y entre las nubes comenzaban a filtrarse los primeros rayos grises del amanecer. A lo largo de la orilla de Willows, los 22 alumnos y los hombres de Vance se reagrupaban, tiritando por el agua jalada pero ilesos. Al mirar hacia atrás, la silueta de la montaña Anvil Black mostraba 3 enormes cicatrices de humo negro donde las bombas del gobierno habían impactado, pero la montaña había resistido lo suficiente para cumplir su propósito. Vance sacó un pequeño receptor de radio militar de onda corta de su mochila estanca y lo encendió.
La estática fue reemplazada de inmediato por la voz alterada de una locutora de una cadena de noticias internacional. Repetimos, la autenticidad de los metrajes del llamado Protocolo Omicron ha sido confirmada por expertos independientes en Europa. Las protestas civiles masivas están colapsando los accesos a Washington DC y varias capitales estatales. El Congreso ha convocado una sesión de emergencia mientras el Departamento de Defensa niega las acusaciones de experimentación biológica en escuelas públicas. Marcus miró a David con una sonrisa cansada que cortaba la capa de carbón de su rostro. Los obligamos a dar la cara, profe. Ya no pueden esconderse detrás de sus comunicados de prensa. Esto es solo el principio, Marcus respondió David, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a iluminar las crestas de los Apalaches. El gobierno va a cazar a cualquiera que tenga relación con Blackwood para intentar controlar los daños. La red pública sabe la verdad, pero el poder no se rinde tan fácilmente. Vance se acercó a David, extendiéndole un mapa topográfico físico, no digital. Tenemos refugios seguros en los Baasques de Men y bases de apoyo en la frontera con Canadá. La red de los desterrados se encargará de que estos chicos cambien de nombre y tengan un lugar donde empezar de nuevo. Pero el mundo de ahí fuera ya cambió para siempre. La contención falló en la escuela, falló en el colector y hoy falló en esta mina. David observó a los 22 chicos que habían entrado a su clase de historia 6 días atrás para un simple ejercicio de rutina. El simulacro había terminado. Las persianas magnéticas de acero ya no podían encerrarlos. Ya no somos refugiados, dijo David, ajustándose la chaqueta húmeda mientras guiaba al grupo hacia la espesura del bosque del norte. Somos los testigos de Blackwood. Y la historia apenas está empezando a escribirse. Capítulo 21. El refugio del norte. El cruce de la frontera estatal hacia los Baasques profundos de Men se sintió como entrar en otro planeta. Atrás habían quedado los helicópteros y las alarmas, aquí solo se escuchaba el crujido de las ramas y el viento gélido del norte. Vance los guió hasta una antigua serrería abandonada, oculta en un valle donde los radares del gobierno no tenían línea de visión directa. Dentro, la resistencia les tenía preparada ropa limpia, mantas secas y comida caliente. Por primera vez en 7 días, los 22 chicos pudieron sentarse en una mesa sin mirar con paranoia hacia el techo. David observaba la escena desde la puerta, con una taza de café caliente entre las manos. Marcus se le acercó, vistiendo una chaqueta militar que le quedaba grande. ¿Qué pasa ahora, profe?, preguntó el chico, mirando a sus compañeros. La verdad ya está en internet, pero no podemos volver a casa. Hicimos lo correcto, Marcus. Pusimos las cartas sobre la mesa, respondió David, dándole un sorbo al café. Ahora le toca al resto del país decidir qué hacer con esa verdad. Nuestro trabajo era sacaros vivos de esa aula, y ya está hecho. Sara se unió a ellos, mostrando la pantalla de un pequeño radio de onda corta. Las noticias reportaban la dimisión de altos cargos del Pentágono y disturbios frente a las sedes de la empresa de software que diseñó el sistema Omicron. El búnker automatizado que debía sepultarlos se había convertido en el detonante de la mayor crisis política del país. David miró hacia el bosque denso que se extendía hacia la frontera con Canadá. El futuro era incierto y tendrían que vivir bajo nombres falsos en la clandestinidad, pero al ver las sonrisas cansadas de sus alumnos alrededor de la fogata, supo que el verdadero confinamiento había terminado. Ya no eran piezas en un experimento, ahora eran dueños de su propio destino.